Bueno, estoy con José Antonio Llorente. Quiero agradecerte mucho, José Antonio, por tu tiempo, tu disponibilidad. Tiene doble mérito considerando que estás de vacaciones en España. Mm. Y, y José Antonio es muy conocido por todos porque es uno de los dos cofundadores de la consultora Llorente y Cuenca, conocida en toda Latinoamérica y ya ahora también en Estados Unidos y por supuesto en España, donde nació, y en Portugal. Así que, José Antonio, eres de alguna manera un prócer de los asuntos públicos y las comunicaciones por tu emprendimiento con Llorente y Cuenca, que ahora se llama JIC, ¿no? Ahora, Jic. Ahora, Jic. Muy Muchas bien. gracias, Juan. Encantado de charlar contigo y me pongo a tu disposición y a la de tus lectores, oyentes, espectadores, como quieras llamarlos. Bueno, muchas gracias. Cuenta un poco, Llorente y Cuenca, o JIC, ahora cumple 20 años, 25. 25 años. Eh, ¿Qué cambió, aparte de la tecnología, desde que empezaron con Olga Cuenca hace tanto tiempo, hace 25 años? ¿Qué es lo que más cambió? ¿Qué dirías? Pero no solo en Jic, o sea, entiendo, me preguntas por qué cambió en la profesión, o Absolutamente, en la porque profesión y en en... Jic, claro, yo creo que en la profesión cambiaron muchas cosas, ¿no? Primero cambió el mundo en el que trabajamos, ¿no? Sin ese cambio creo que probablemente la profesión no habría cambiado mucho. Pero cuando empezamos nosotros, el mundo comenzaba a cuestionar pues el mundo tradicional, ¿no? En el que cuatro pues decidían por todos los demás y empezó una sociedad de ciudadanos exigentes y demandantes que luego se ha ido consolidando, transformando y acelerando, ¿no? Empezó también la crisis de los medios de comunicación como intermediarios únicos en el proceso de la comunicación y ya se atisbaba que el mundo al que íbamos iba a ser un mundo mucho más abierto en cuanto a la hora de la capacidad que tenían los ciudadanos de expresarse, de opinar y de compartir sus opiniones, ¿no? Y justo por eso yo creo nosotros, que veníamos de trabajar en una multinacional norteamericana, que debajo de su nombre, que era Burson Marsteller, ponía Public Relations, Public Affairs, nosotros entendimos que venía un cambio grande y que el cambio era más adecuado para la consultoría, para una mente un poco más abierta en cuanto al manejo de técnicas y sistemas. Y claro, eso se ha consolidado con el tiempo y hoy las firmas de nuestro sector, nosotros, la Llorente y Cuenca de entonces, la JIC de ahora, pues es una firma con un arsenal de soluciones y de herramientas muchísimo más amplio que las meras relaciones informativas con los medios y la influencia gubernamental, entendida por una profesión que era más entonces de know-how. Si conocías a la persona clave, pues tenías hecho una parte muy importante de tu trabajo, a un mundo en el que hoy en día es mucho más importante el know-how, porque el know-how, que sigue siendo importante, pues a lo mejor representa el 20% del éxito. Hoy en día hay que conocer mucho más que a los interlocutores clave y a las personas clave. Hoy en día hay que saber cómo entender la sociedad, escucharla y participar de la conversación, y para eso hacen falta muchas otras herramientas que han hecho más rico, más complicado y también más atractiva nuestra profesión, ¿no? Y si tuvieras que sintetizar o esquematizar esas otras herramientas a alguien que no conoce muy bien el mundo de una consultora, de una agencia de asuntos públicos, comunicaciones, etcétera, ¿qué le dirías? ¿Qué otras herramientas están disponibles ahora o se tienen en cuenta para eh, tener ese know-how, además del know-who? Bueno, pues si clasificamos lo que hacemos en tres grandes áreas funcionales, ¿no? Una podría ser escuchar, entender la sociedad, otra podría ser generar
un discurso, contenidos, un relato que transmitir o que incorporar a la sociedad, y otro todavía el mundo relacional, pues yo creo que el elemento diferencial de los cambios tienen que ver con la tecnología, ¿no? En el mundo de antes, entender y escuchar pues era era cuestión de hablar con la gente, era preguntarle, utilizar las encuestas, las pesquisas, y a través de institutos de opinión identificar las tendencias, y hoy en día eso se hace también y sobre todo con la escucha inteligente y activa de la conversación que hay en la sociedad, que es una manera, creo yo, más objetiva y eficaz de descubrir esas tendencias y esos estados de opinión, porque reflejan el sentir y lo que verbaliza la ciudadanía sin que la pregunten. Es como tener una atalaya, un balcón desde el que observar qué se está diciendo y cómo se está diciendo y por qué se está diciendo, y yo creo que ahí la tecnología es muy importante. Y en nuestra profesión y en otras, pues hemos hecho un esfuerzo grande para incorporar pues ingenieros y inteligencia artificial y sistemas de escucha inteligente de la conversación en las redes sociales, que requieren de una parte de técnica y de otra parte yo creo que no perdemos ni vamos a perder pues el componente humano, ¿no? Porque hay que interpretar el sentido de las cosas que se dicen, y afortunadamente las máquinas todavía no sirven para eso, pero sí sirven para manejar muchos datos. Cuando nosotros trabajamos con un cliente y le decimos algo, a lo mejor es el resultado de haber escuchado, no sé, 200 millones de conversaciones en Internet, ¿no? Para escuchar 200 millones de conversaciones en Internet hacen falta máquinas y hace falta tecnología. Pero para discernir entre la ironía y el descubrir el miedo, la preocupación o la pasión por las cosas, hace falta también el oído de las personas, la inteligencia de los humanos y otras facultades que las máquinas no tienen, ¿no? Pero sin las máquinas, noticias, y donde la cabeza de las personas lo que consumía era noticias, en formato noticias, a través de los medios de comunicación o no, pero con esa idea de que haya un titular, de que haya un cuerpo de la noticia, lo más importante al principio. Bueno, yo me eduqué en una universidad para periodistas, ¿no? Y entonces escribir para los medios era la técnica dominante. En el mundo de hoy hay que saber escribir para los medios, pero también hay que saber contar historias, ¿no? Ya el único canal para contar algo no son los medios de comunicación, no son las noticias. Hay historias, en las historias lo más importante no empieza al principio, a veces tiene lugar al final, ¿no? Y los protagonistas pues tienen otra estructura, hay héroes, hay villanos, hay buenos, hay malos, hay un relato que va tomando cuerpo, las historias buscan protagonistas que conectan con los sentimientos, bueno, son técnicas diferentes, ¿no? Y versus la palabra, que era el instrumento dominante incluso del pensamiento, pues hoy vivimos en una sociedad en la que también hay símbolos, hay imágenes, y el lenguaje se ha ido transformando, y según de qué quieras hablar y con quién quieras hablar, pues tienes que adaptar tus elementos sustanciales, ¿no? Y en la parte relacional, la tecnología también ha jugado un papel muy importante, ¿no? Porque ha dado a las relaciones humanas un contexto y una trascendencia global que antes no teníamos, ¿no? Yo creo que las personas seguimos siendo pues seres humanos que compartimos nuestro sentimiento con nuestro círculo cercano. Eso antes quería decir pues a la salida del colegio comentar con los padres de los hijos, con la familia,
pues cuando ibas a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita o en el mercado. Hoy en día esa conversación es una conversación que se produce en las redes sociales y que conecta a veces amigos que están en países distintos, que reproducen lo que uno ha dicho, y el mundo de las geografías ha pasado a ser el mundo de los idiomas, y lo que habla uno, escribe uno en español en Twitter, pues se ve en Argentina, en Madrid, en el sur de Estados Unidos, en México y en montones de sitios, ¿no? Y también en Japón, si hay una comunidad hispanohablante que tiene sus conexiones con el mundo que habla español o escribe en español, ¿no? Y también el mundo relacional ha cambiado, y hoy en día la gente influyente pues no solo tiene que tener amigos influyentes, tiene que ser influyente en lo digital, tiene que tener huella digital, tiene que ser capaz de tener un liderazgo en los contenidos en el mundo de Internet y de las redes sociales, y la articulación política y del poder pues pasa también a través de las redes. Ha abandonado la mesa de las reuniones entre cuatro, ha abandonado la exclusividad de la interacción con los medios, y hoy en día pues la política y el poder se define también en la capacidad de influencia en el entorno social y en la conversación de la ciudadanía en las redes. O sea que cambios muy, muy sustanciales, manteniendo, es verdad, la esencia de las personas, que afortunadamente son el centro de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es verdad, parece que fuéramos otra especie casi, ¿no? Respecto de hace 20 años o lo que fuera, o 25 años, como cuando se fundó Llorente y Cuenca, es enorme el cambio. Y te pregunto, ¿por qué la elección de Embrace Disruption, que es ese modo en que se están definiendo dentro de JIC y cómo están viendo el mundo, supongo? Pues fíjate, o sea, yo creo que esto lo trabajamos y lo lanzamos hace un año, ¿no? Y el tiempo pues ha confirmado que el mundo iba por ahí. No me sorprende, y tampoco me parece que haya sido el descubrimiento de algo muy nuevo, pero creo que sí demuestra que somos profesionales que estamos en el mundo, ¿no? Cuando hemos juntado a personas con talento en la compañía y hemos dicho, oye, ¿hacia dónde vamos y qué viene? Y hemos llegado a la conclusión de que vivimos en un mundo, nosotros lo llamamos con el epígrafe VUCA, ¿no? O sea, volátil, incierto. Creo que es eso lo que teníamos enfrente. Obviamente no veíamos llegar la pandemia, pero bueno, la pandemia no deja de ser una manifestación de ese mundo volátil, incierto, transformado, acelerado por la tecnología, ¿no? Y entonces pensamos que la mejor manera de abordar lo que venía era zambullirse de lleno en la disrupción, ¿no? ¿Qué teníamos enfrente? La disrupción. Y por lo tanto, ¿qué teníamos que ser? Pues disruptivos, abiertos, flexibles, interesados por conocer lo nuevo, con la inquietud de entender que lo nuevo también encierra cosas buenas, no solo amenazas y desasosiego y ansiedad. Y por eso dijimos que la actitud ganadora que proponíamos para nuestros clientes era abrazar con nosotros la disrupción, ¿no? Abrazar el mundo nuevo, meterse de lleno en él y tratar de ganar ese desafío que teníamos delante, ¿no? Y creo que fue un acierto, ¿no? Y que ahora cuando enfrentamos el New Normal y la nueva normalidad, pues nos vale nuestro eslogan de antes, ¿no? Es Embrace the New Normal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues es que el mundo nos ha cambiado mucho, cambia aceleradamente, y nosotros tenemos que cambiar con él. Y estamos convencidos de que el que no lo haga
va a ser superado por los acontecimientos, por el tsunami o por como lo quieras llamar, ¿no? Así que ese embrace disruption que hoy, manteniendo el embrace disruption, toma la forma de embrace the new normal, pues es creo que la actitud necesaria en los nuevos tiempos. Y es solo hace un año de aquello y cómo han cambiado las cosas y cómo de válido es esa filosofía, creo yo, o quiero pensar, ¿no? Perfecto. Y cuando tienes que imaginarte el negocio de la consultoría de aquí a unos años, ya sé que te estoy pidiendo que seas un poco profeta y justamente lo que estamos viviendo es incertidumbre. Así que sabiendo la contradicción en la que me meto, ¿qué te imaginas para los próximos años en términos de qué se espera de un consultor? ¿Qué va a ser necesario que tenga un consultor? Bueno, yo creo que como ciertamente no sabemos lo que viene, creo que las aptitudes y las actitudes sí las tenemos definidas y claras, ¿no? Para ese entorno. ¿Qué tiene que tener un consultor? Pues tiene que tener inteligencia como antes, pero tiene que tener flexibilidad y tiene que tener una gran capacidad de adaptación a lo nuevo, ¿no? De aprendizaje de las nuevas técnicas. Y tiene que tener habilidades tecnológicas. Cuando entrevistábamos a alguien para trabajar en comunicación hace 25 años, ¿qué tenía que saber? Tenía que saber escribir. Y las pruebas principales estaban alrededor de las habilidades de expresión, saber expresarse correctamente, saber sintetizar, saber trasladar una idea hacia otros, convencer, ¿no? Para todo eso, en el mundo futuro, la tecnología va a ser clave. Y igual que antes decíamos, pero ¿quién tiene que saber escribir? ¿El que va a escribir? No. Todo el mundo que trabaja en una empresa de comunicación tiene que saber escribir. Pues todo el mundo que trabaja en una consultora de comunicación en el futuro va a tener que mantener esas dotes de expresión y de utilizar los diferentes canales y medios y de las diferentes técnicas y rituales, no solo el informativo, sino el relato de otro tipo, las historias, pero también la tecnología. La tecnología no va a ser, pero yo creo que no es ya una cuestión de tecnólogos, es una cuestión de todos, ¿no? Y los profesionales de comunicación tienen que ser también profesionales de la tecnología, con habilidades para entender el análisis y la gestión de los datos, para entender los mecanismos de escucha y de inteligencia que las nuevas técnicas ponen a nuestra disposición, y no hay espacio para que haya un diálogo entre el experto en comunicación y el tecnólogo. Esas dos funciones se tienen que unir en la cabeza del profesional, como antes se unían otras, ¿no? Y decías, no podemos tener al que escribe y aquí al que sabe hablar. O sea, hablar y escribir tienen que formar parte de las técnicas que maneje un comunicador, ¿no? Así que yo creo que eso es de lo más relevante que viene, porque sin duda los cambios están muy centralizados en la tecnología, acelerados por la tecnología y además la velocidad vertiginosa con la que se insertan en la sociedad exigen de nosotros, de los ciudadanos en general, pero de los profesionales de comunicación, que eso se interiorice y se interiorice rápido. Esa idea que hemos visto en otros y con frecuencia de que eso no es para mí, ¿no? Eso es de otros, eso es otra profesión,
creo que ha quedado superada por los acontecimientos, ¿no? Y claro, todavía hay un espacio pequeño hoy en día para quien se resiste a ello, pero yo creo que en 2 o 3 años ese espacio va a ser insignificante, ¿no? Y me imagino que lo que dices aplica de la misma manera a un DIRCOM, ¿no? Lo que aplica a un consultor es palabras Totalmente, más, sí. palabras menos, es lo mismo. Claro, Sí. yo hablo efectivamente, da igual que ese trabajo se haga dentro de la organización que fuera. Yo que soy consultor, no sé, en determinados proyectos estamos tan dentro como el que más. Y en algunos proyectos, pues no sé, yo hace a lo mejor más de 25 años que trabajo con alguna compañía. Pues llevo muchos más años trabajando en ese proyecto, a lo mejor que muchos de los directivos de la compañía, ¿no? Estar dentro o fuera no da una categoría profesional diferente, ¿no? Ni hace distinto el reto que tienen los comunicadores enfrente de sí en el horizonte de los próximos años, ¿no? Sí. Y para terminar, José Antonio, siempre hemos visto con claridad la importancia o no sé si siempre, pero en los últimos años está siendo cada vez más claro la importancia de la reputación para el éxito de los negocios. ¿Cómo lo estás imaginando para el futuro? ¿Va a ser igual de importante, más importante, menos importante que ahora? ¿Qué rol le ves a la reputación? Yo creo que más importante, porque, claro, digamos que todo esto que estamos viviendo de alguna manera es una aceleración de los cambios que ya empezaron. No veo en el horizonte, en el presente con el que trabajamos, nada que sea totalmente distinto de antes, pero todo va a ir más deprisa. Entonces la transparencia es aún más intensa. Nosotros publicamos un libro recopilatorio el año pasado, se llamaba, cuando empezamos el libro, el título era Transparencia, y a los meses, cuando ya estábamos a punto de concluirlo, añadimos radical al título, porque es que transparencia no es suficiente, es que verdaderamente es transparencia radical, ¿no? Y cuando hablamos de una sociedad abierta y demandante, me quedo corto cuando miro un poco hacia adelante, ¿no? Entonces, el concepto de reputación, que afecta no a cómo nos vemos nosotros o a cómo queremos ser, sino a cómo nos ven los demás, pues ha quedado también desbordado, ¿no? En esta crisis COVID, ¿no? Yo creo que en todas partes hemos sentido, yo creo que en Argentina también, tengo 2 socios estupendos, Mariano Vila y José Luis de Girolamo, y muchos colegas allí con los que en las discusiones vemos claro y evidente que comunicar ya no es una actividad que implica palabras, es una actividad que implica hechos, ¿no? Y que las empresas que se han distinguido más en esta etapa no son las empresas que mejor han comunicado, si me permites la expresión, son las empresas que mejor lo han hecho.